Hola gente, ¿qué tal? Bueno, soy Antonio, soy médico psiquiatra y también soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a tocar el tema del libro El hombre en busca de sentido. Va a ser una revisión del libro y especialmente los temas que a mí más me han interesado, ¿no? Este libro es bastante interesante, básicamente por el hecho de que es como un resumen de las vivencias que tuvo Viktor Frankl durante su internamiento en los campos de concentración nazi, y también de manera bastante detallada y resumida nos habla de su teoría de lo que es la logoterapia. Como no es un libro que abarca en sí todos los tratados, todo lo que significaría la logoterapia, sino de una manera resumida, voy a hacer el análisis de lo que el libro nos da, porque yo no tengo formación en cuanto a la logoterapia, pero es importante tener en cuenta algunos detalles de este libro. Más me gustaría a mí hablarlo, una especie de conversación, y pues en base a los detalles, a las conclusiones que he llegado al leer el libro, de repente si es que podemos tener un comentario, un debate, ¿no? He visto videos que hablan sobre la logoterapia en YouTube, pero claro, se dan, más o menos se explica de qué trata el libro y cómo es el pensamiento de Viktor Frankl, pero me gustaría también analizar de una manera un poco crítica el tema en cuestión. Primero que una de las situaciones importantes que Viktor Frankl nos narra es sus vivencias dentro del campo de concentración, ¿no? Que resulta ser bastante impactantes. Me recuerda mucho pues a todo lo que es la cinematografía, a todo lo que es este mundo, casi ya es un mundo pues entre hollywoodense, un mundo bastante que hemos aprendido bastante de las películas, ¿no? Que hemos aprendido no solamente de las películas de Hollywood, sino también otras películas de diferentes partes del mundo, de cómo era esta situación vivir en los campos de concentración. Se ha hablado tanto de este tema que hasta a veces incluso nos sentimos un poco desensibilizados de la situación, ¿no? Pero esto no quiere decir de que no podemos dejar de lado nuestra parte humana y analizarlo desde este punto tan impactante que pudo haber pasado Viktor Frankl durante este internamiento, ¿no? Que ha sido situaciones demasiado desgarradoras, ¿no? Ha perdido a su familia, ha sido tratado de la peor manera, en el sentido de que la dignidad humana se ha perdido durante ese proceso, ¿no? Una de las partes más interesantes del libro es cuando a él le despojan totalmente de todo, ¿no? Sus pertenencias, de su ropa y de su pelo, ¿no? Incluso lo dejan totalmente desnudo. Y él dice: mi única pertenencia en ese momento, o nuestra única pertenencia, era nuestros cuerpos desnudos, ¿no? Entonces ahí va un poco señalando ya el camino que puede tomar este libro en sí, de manera explicativa, y también cómo puede reforzar sus pensamientos o sus ideas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Viktor Frankl ya tenía pues pensado más o menos estas teorías antes de sufrir el holocausto, ¿no? Él era médico psiquiatra, neurólogo, había hecho trabajos en psicoanálisis, ella había estudiado psicoanálisis y estaba haciendo sus trabajos para poder llegar a conclusiones psicoterapéuticas, ¿no? Entonces él ya estaba formándose una teoría de lo que sería en un futuro lo que era la logoterapia, ¿no? Y bueno, esta frase a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque devela más adelante cómo él, después de pasar por un evidente trastorno de estrés postraumático, ¿no? De cómo él se desensibiliza incluso ante la misma muerte, no ve personas morir, ve cómo en realidad su propio deseo de sobrevivir hace que él sea totalmente, pues, que pierda totalmente empatía frente a la muerte, cuando realmente se trata de sobrevivir, pues todas estas situaciones que son parte de la restricción afectiva, la propia capacidad de poder expresar este mundo afectivo, que es parte de las personas que sufren estrés postraumático, se expresa en el libro. Entonces van a la par un poco de cómo era la manera en que él pensaba para poder sobrevivir, ¿no? Este tema es importantísimo, porque ahí es donde él plantea pues de que me pueden despojar de todas las cosas que tengo, pero la manera como yo, la actitud que tomo frente a este evento estresante, frente a este evento adverso, nadie me lo va a quitar, ¿no? Nadie me puede quitar, por ejemplo, la manera como yo aprecio los paisajes, la manera como yo disfruto quizás del aire, la manera en que yo puedo apreciar de repente las cosas cotidianas de la vida, ¿no?
Y eso era algo que le puedo dar como positivo en cuanto al libro de Viktor Frankl, ¿no? Sobre lo que es el hombre en búsqueda del sentido. Me da un poco de curiosidad este tema porque muchas personas, no muchas, ¿no? Sino que yo he visto dentro de, o al menos lo que da a entender de este libro es de que, bueno, claro, o sea, es como que nosotros estemos enfrascados en un mundo de vicisitudes bastante mundanas, bastante simples, pueriles, ¿no? Nos ahogamos en un vaso de agua y muchas personas incluso tienden a tener ideas relacionadas al suicidio de problemas cotidianos, más el tema de Viktor Frankl fue un tema muy desgarrador, pero él logró salir airoso de esto. O sea, él mismo dice de que habían personas que buscaban el suicidio, pero que no las eran tantas, ¿no? O sea, había un grupo de personas que realmente sí querían traspasar la alambrada, como decían, o sea, buscaban ir hacia la zona de las cercas del campo de concentración y esperar a que los fusilen, ¿no? Que era lo más lógico, entre comillas, pero la mayoría de los que le seguían pues siempre se mantenían constantes. ¿Por qué? Porque había la esperanza, ¿no? Y ahí es donde toca también el tema de la esperanza, que es un tema muy interesante. Dice, mientras la persona tenga algo por lo que vivir, algo por lo que aferrarse a la vida, o sea, un pensamiento, un ideal, una persona amada, entonces puede soportar cualquier tipo de adversidad. Mientras haya un por qué, podremos soportar cualquier cómo, ¿no? Y esa es una de las frases de Nietzsche, ¿no? Que le parece válido y dice pues que puede aplicarse para cualquier tipo de psicoterapia, ¿no? Entonces, más o menos vamos entendiendo por dónde va este tema, tanto un poco se potencia pues con los temas de sobrevivir, con el tema de su propia capacidad de resiliencia frente a estos eventos adversos, como él va pues una autoprotección, ¿no? Mental, ¿no? A él no le pueden quitar su libertad en cuanto a pensar, o sea, la capacidad que él puede tener de ver la vida de otra manera, pues no se lo pueden quitar, ¿no? Son las personas, los nazis en este caso, ¿no? La gente que lo esclavizó o incluso lo denigró hasta ni siquiera tratarlo, ni siquiera como un ser vivo, ¿no? Sino como un simple objeto, pues, le despojaron por casi todas las cosas que podía tener, pero él podía seguir persistiendo. Y eso es, yo creo, lo más interesante y lo más salvable del libro, ¿no? Ahora, otro tema, ya para el final del libro, ¿no? Y para no extender mucho el video, a mí me gusta tampoco extender un poco. Para el final del libro es donde Viktor Frankl habla bastante de la psicoterapia en sí, ¿no? Habla sobre el sentido de la vida, ¿no? En realidad es un párrafo bastante resumido, porque me parece que el sentido de la vida lo expresa de una manera somera por el hecho de que en realidad es algo que no tienes respuesta, ¿no? Una respuesta única, no hay nadie en el mundo que pueda decirnos cuál es el sentido exacto, ¿no? Y al final la conclusión con la que muchos llegamos es que el sentido depende de cada uno, el sentido que tú le des, ¿no? De acuerdo a lo que a tus ambiciones, a tus necesidades que tú puedas tener. Y a la par también habla de lo que es el vacío existencial, ¿no? Cómo es que el tedio mismo, o sea, que la sociedad misma, lo que ha hecho la sociedad, en realidad, él habla un poco pues de nuestra época histórica, ¿no? Que es el siglo XX, pues al no encontrarnos en un mundo más espiritual, como él plantea, o sea, un mundo en el cual estemos en contacto más con nuestras creencias culturales, más desarrollados en nuestra cultura, más somos superhombre, ¿no? Somos el hombre que pues es más científico, más sociológico, más psicológico, pues nos desligamos de nuestra naturaleza espiritual, de ese contacto pues entre comillas divino, y entonces no le encontramos, pues ahí queda como que un vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, según lo que plantean los filósofos del siglo XX, podríamos nombrar varios, por ejemplo Sartre o claro, Sartre y se me olvidó este otro filósofo francés también que me encanta bastante, Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Son nihilistas, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, no le encuentran mucho sentido a las cosas que hacemos porque es como que vivimos en un atasco, en un hastío, en una situación redundante, ¿no? Y la vida es un sinsentido, ¿no?
Entonces es una crítica a ese tipo de filosofía nihilista, ¿no? Porque dice de que más bien no es lo lógico, sino lo logos, o sea, el sentido, ¿no? No es lo que yo le encuentre, no es que yo trate de, por así decirlo, sucumbir ante lo efímero que puede ser mi vida y lo absurdo que puede ser mi vida, sino más bien responsabilizarme de este sentido, de esta propuesta, ¿no? Y yo más bien buscar algo más elevado, ¿no? Y ahí es donde dice que él habla de cierta espiritualidad, que bueno, él pone, ¿no?, un poquito como que entre paréntesis, para ser un poco más científico, pues la espiritualidad vendríamos, no necesariamente tendría que ser algo divino o algo relacionado a Dios, sino más bien algo más elevado, algo más superior. Entonces, acá sí es un poco cuestionable, ¿no? Porque no todas las personas que van a recibir psicoterapia son creyentes, ¿no? Se podría tomar de repente como la espiritualidad como algo superior, algo más allá de lo que se está buscando, ¿no? Como lo que hablaba, por ejemplo, los socráticos, ¿no? Quieren encontrar la virtud, ¿no? La virtud o todo lo que tenga que ver sobre los valores éticos más elevados, ¿no? Pero yo pienso que sí es cierto que la espiritualidad en ese término es importante, porque hay personas, por ejemplo, que son creyentes, ¿no? Y se puede aprovechar, ¿cierto?, sobre sus creencias para poder llevarlos en un cauce adecuado, eso sí, un cauce adecuado, porque recuerden que también hay ciertas creencias que son muy moralistas y eso no nos ayuda, pero digamos, pues ya, si una persona pues tiene sus creencias, podríamos llevarlos por medio de la psicoterapia pues a buscarle el sentido, como dice Viktor Frankl, pero yo creo que es un poco discutible, ¿no? No lo sé. A mí la verdad es que hablar un poco de la espiritualidad en psicoterapia me parece que podría sacarnos del lado muy objetivo, ¿no? Entonces, pero bueno, es válido, ¿no? Pero es interesante también plantearlo. A mí me parece que quizás buscar algo más elevado, ¿no? Porque sí es cierto que nos encontramos en un mundo tedioso, ¿no? Un mundo en el cual, bueno, pues y haces una profesión y después consigues dinero y tienes cosas y después ¿qué?, ¿no? Si de repente, bueno, en sí no hay Dios, no hay nada más que este mundo en sí, entonces que el mismo placer en sí es un tema bastante discutible, ¿no? De repente en uno de los párrafos dice, pero ¿qué caso no habría más sentido en esta vida aparte de este mundo que tenemos? Es algo válido y es muchas de las personas que vienen a terapia vienen con esta dificultad, ¿no? Que sienten que su vida es vacía, ¿no? Y esto me hace acordar bastante al tema de el libro de Milan Kundera, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿no? O sea, que la vida es tan leve, tan efímera, que esa misma levedad la hace insoportable, ¿no? Porque no podemos, el ser humano no puede aferrarse a la idea, o no tiene esa capacidad de aferrarse a la idea de que su vida es efímera, ¿no? Porque sufrimos tanto, amamos tanto, luchamos tanto, y al final para que nadie nos recuerde. O sea, el universo entero no se va a poner a llorar por tu muerte, ¿no? Viktor Frankl dice, hay que responsabilizarnos de este suceso. Claro, sí, somos finitos, sí, pero podemos buscar cosas mucho más superiores, ¿no? Y eso, punto a favor. Bacán, me gusta. La verdad es que hay muchas cosas que tocar sobre el libro, pero esos temas son los que más me impactaron, son los que más me han dejado pensando, ¿no? No es un libro de filosofía, no es como el libro de Sísifo de Albert Camus, ni La náusea, ni qué decir, pues, El ser y la nada, o pues, otro libro de Nietzsche, pues, ¿no? Como es Más allá del bien y el mal. Es un libro bastante sintetizado, no entra mucho en parlamentos, es bastante puntual, y eso es bueno, porque una persona que de repente busca ayuda, tiene ideas de suicidio, tiene pensamientos tanáticos, como decimos nosotros, o sea, en relaciones a la muerte, puede encontrarle un sentido mucho más responsable a su vida y así poder sentirse más adecuado, más tranquilo, como digo yo, en mi psicoterapia, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Bueno, voy a hacer lo que dicen los bloggers, ¿no? No olviden suscribirse y pónganle like a este video. Eso es todo, nos estamos viendo.